para estar ensimismado, en la que se cree que el mundo está en contra nuestro. También son unos años en los que se juega a ser mayor y se imita a los adultos. Pero ¿qué sucede cuando son los mayores los que quieren que sus hijos maduren antes de tiempo? Vamos a ver un caso extremo. En Francia, el gobierno ha tenido que tomar medidas. Seguramente ellas solo pretenden divertirse y no entiendan que jugar a ser mayores pueda hacer saltar las alarmas, como ha ocurrido en Francia, donde el Senado ya ha votado una ley donde se prohíbe participar en concursos de belleza a las menores de 16 años. Las fotos de estas pequeñas, con exceso de maquillaje y poses polémicas, hicieron que el Senado francés legislara sobre los concursos de belleza infantil. Se trata de 3 menores que no han cumplido los 10 años y posaban de esta guisa para una famosa revista francesa. El Senado francés ha considerado que concursos como el que estamos viendo, en el que participan niñas de entre 6 y 12 años, perjudica a las pequeñas ya que dan demasiada importancia a la apariencia física. C'est comme une occupation et pendant que nos jeunes sont là, elles rayonnent. A Marie, estos concursos no le parecen tan mal. Su hija es una mini-miss muy conocida en el país vecino y asegura que las niñas participan en estos certámenes por pura diversión. Sin embargo, este presentador de concursos infantiles no polemiza sobre la participación de las niñas, sino sobre el papel de las madres. Según él, las progenitoras pueden llegar a convertirse en una auténtica pesadilla. Pero Francia es solo un ejemplo. Si viajamos a la otra orilla del Océano Atlántico, nos podemos encontrar con los cerca de 5.000 concursos de belleza infantil que se celebran al año en Estados Unidos. Allí, unas 250.000 niñas norteamericanas ya han participado en ellos. Algunas de ellas ya son multimillonarias. Bien, ¿quiénes son los verdaderos responsables de esta situación? ¿Los padres o la sociedad en general? Bien, a partir de este caso puntual vamos a abordar los problemas que conlleva una adolescencia precoz, problemas que seguro que muchos de ustedes conocen bien, de primera mano. Para hablar de todo ello contamos en la mesa con Ángel Peralbo, es psicólogo clínico especializado en niños adolescentes. En su último libro, aquí lo tenemos, De niñas a malotas, aborda cómo afrontar la educación de los hijos en esta etapa. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes. Saludamos también a Paz Cañadas, madre de una adolescente de 12 años, bienvenida. Gracias. Y por último saludamos también a Eva Bach-Covacho, es pedagoga, orientadora familiar y escritora. Su último libro es este que tengo entre mis manos, Adolescentes, qué maravilla. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar analizando esa situación, porque que el gobierno francés haya empezado a tomar medidas sobre la adolescencia precoz, cuanto menos es sorprendente. Ángel. Sorprendente, pero lo cierto es que ya hace mucho tiempo que venimos hablando de aspectos que vemos en prensa, de los que yo creo que todos somos plenamente conscientes, ¿no? Si ya de por sí hay un adelanto, incluso podríamos hablar de un adelanto biológico en nuestros críos que vamos viendo que desarrollan quizá antes y demás, si además esto lo apoyamos socialmente con eventos que de alguna manera adelanten toda esa parafernalia que de alguna manera puede también incluso estar relacionado con otros aspectos como la superficialidad, como temas plasmados puramente en la imagen, pues ¿qué estamos haciendo, ¿no? En algún momento hay que poner el tope, ¿no? Y si ese tope lo bajamos y hablamos de críos, de niños que no son ni preadolescentes, pues yo creo que claramente lo que estamos haciendo es prepararnos para, ¿no? Pero prepararnos para anticipándonos, es decir, negativamente. No creo que estemos... Por lo tanto, a mí esta medida no me sorprende, quizá me sorprende que no se haya hecho antes y que no nos haga reflexionar al respecto, ¿no? De por dónde vamos, ¿no? ¿La consideras acertada entonces, no? Considero que algo hay que hacer con estos aspectos, porque realmente somos conscientes de qué es lo que estamos fomentando con este tipo de cuestiones. Estamos aportando algo a esos críos a nivel ya no digo de valores, pero les estamos haciendo reflexionar o es algo donde les estamos metiendo en un camino en el que quizá ni los padres estén reflexionando, pero que nos toca hacerlo. Paz, como madre, ¿te hubiera gustado ver a tu hija o a tus hijos realmente desfilar? He estado viendo el vídeo y me he sorprendido muchísimo, es terrible. Yo creo que la sociedad
tiene parte de responsabilidad, pero los padres también, porque como dice Ángel, no han sabido reflexionar qué es lo que están dando a sus hijos. Hay una parte importante que tenemos que valorar nosotros Claro, como porque padres. ¿dónde termina la responsabilidad de los padres y dónde empieza la de la sociedad en general? Es mucho más importante, bajo mi punto de vista, la de los padres, que somos los que tenemos que hacer esta reflexión, porque a mí también me parece bien que el Estado intervenga. A mí me produce tristeza porque veo una exageración y muchos de estos valores superfluos que decía Ángel, ¿no? Y todo lo exagerado es como sospechoso de que aquí hay algo pues, que no está bien, ¿no? Algún déficit. Entonces, el Estado está bien que intervenga, pero los que tenemos que arreglar el problema somos los padres, viendo qué estamos transfiriendo a nuestros hijos, en este caso a las hijas, las madres a las hijas, qué estamos nosotros como reflejando en ellas, que es nuestro, ¿no? Y qué cosas no estamos transmitiendo, que deberíamos transmitir. Creo que es mayor la de los padres. Los tiempos también están cambiando, ¿no, Ángel? Los que ya vamos teniendo unos años, a los 8 o 12 años escuchábamos, yo qué sé, Parchís, a Enrique y Ana, y ahora los jóvenes tienen smartphone, pierden el conocimiento, sobre todo a las niñas, frente a Justin Bieber. Yo diría, la adolescencia siempre nos ha alarmado. En todas las generaciones ha sido un momento que irrumpe con unas características que posiblemente no han cambiado. Pero claro, si eso lo adelantamos una serie de años, donde además no se está dando una evolución, la madurez no se adelanta, la responsabilidad, es decir, ciertos aspectos que tienen que ir, no son complementarios, son absolutamente necesarios para que los adolescentes realmente piensen, reflexionen y demás, eso no se ha adelantado. Ahora, sí que les apoyamos en experiencias que lo único que hacen es que se crean protagonistas y que en un momento dado ellos piensen que son lo que no son, eso a mí me parece que de una complejidad tremenda. Efectivamente, dices, hay muchos productos marketianos y muchas cuestiones que han visto, yo creo que un filón. También debemos de reflexionar sobre eso, ¿no? Con lo cual dices, niños muy pequeñitos, pues con niñas con su maquillaje, con sus cuestiones, donde parece que todo el mundo está contento y parece ingenuamente una cosa normal, ¿no? Pero hay mucha diferencia, Eva, entre los teenagers al otro lado del charco o los de la edad del pavo, que les llamamos aquí, en nuestro país. Hay una serie de aspectos que son comunes a todas las adolescencias e incluso a las de todos los tiempos, de todas las épocas. Los factores, como hablamos, rebeldía, la importancia que tienen los amigos, que casi se convierten en una segunda familia o una única familia, la necesidad de una intimidad. O sea, esos son aspectos que creo que son bastante comunes a todas las adolescencias y de siempre. Luego hay otros que son efectivamente contextuales. Hay estudios que hablan de cómo son los adolescentes en Estados Unidos y cómo son aquí, y había un estudio muy curioso que los pintaba totalmente al revés. Allí como egocéntricos, aquí como menos egocéntricos. A ver, creo que en un caso se habla de posibilidades, en otro de posibles dificultades que hay en la adolescencia. Sí que hay unos rasgos que están muy vinculados al país donde vives y a los valores que hay en ese país, pero luego para mí lo definitivo y donde yo encuentro mayores trastornos es en lo que tiene que ver con la vivencia más personal y familiar, dentro del contexto de la propia familia. Eso es lo que marca la gran diferencia, porque los factores contextuales son iguales para todos, dentro de un mismo entorno, dentro de un mismo país. Sin embargo, hay chavales que pueden transitar positivamente su adolescencia y otros que no. Entonces, la clave, ¿dónde está? Yo creo que está en lo familiar. Pero claro, muchas veces, Paz, la influencia que nos viene de otros países es muy fuerte, ¿no? Sí, a la hora sí que es. Esto es indudable. Notas que pues, series de Disney Channel pueden estar influenciando en que se hagan grupos particulares, pero yo creo que estoy de acuerdo con Eva. La adolescencia es un cambio, todos lo sabemos, y es un cambio en los chavales, porque hay cambios hormonales que le están influyendo, pero creo que supone un cambio en los padres también, porque en mi caso particular, hasta ahora mi hija, las decisiones las tomábamos entre mi marido y yo, se hacía esto, te ponías esta ropa y ella empieza a opinar. Entonces tienes que ser consciente de que hay otra persona que forma parte del grupo familiar que está teniendo opiniones y que tienes que aceptarlas también dentro de unos límites y que le gusta, pues vamos a ir de vacaciones aquí o no me gusta esto, y a veces pues dejan el vaso aquí y dices, pues ¿por qué no lo dejas aquí que va a estar mejor? Y dices, pues es una tontería, ¿no? Y tienes que equilibrar esto, ¿no? Situaciones de aquella que yo creo que libros como los que ellos tienen son los que te ayudan, ¿no? Te dan pequeñas herramientas para decidir por dónde puedes ir, pero que el cambio lo tenemos que hacer nosotros también, porque pasa de ser un niño que no opinaba a ser una persona más que empieza a opinar en casa y que no puedes hacer así. Claro, y tienes que tenerlo en cuenta. Hoy en día, Ángel, tenemos la sensación de que los padres se preocupan mucho por la educación de sus hijos, pero quizás no tanto por la educación. ¿Se tiene la sensación de que se fracasa como educadores o no?
A ver, yo creo que lo que no cabe ninguna duda es que en los últimos años se ha puesto mucho énfasis y se ha invertido mucho en cuestiones pues, educativas, en cuestiones externas a la familia, en ocio. Bueno, yo creo que eso estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Lo que ya tengo mis dudas es que realmente se haya educado en esa inteligencia emocional, en esos aspectos que son no solamente responsabilidad, sino que posiblemente nadie mejor que los propios padres para transmitirlo, porque son cuestiones que luego se van a irradiar fuera, pero que no es una cuestión digamos, externa, ni que podamos depositar en otras personas, que no seamos los que podemos impartir, por un lado, firmeza, por otro lado, responsabilidad, por otro lado, cariño, por otro lado, fortaleza interior. Yo creo que les estamos exponiendo a tener muchas cosas, pensar que son realmente mayores y que les estamos soltando con una sensación de inseguridad que, por lo menos en mi opinión, al final lo manifiestan los propios adolescentes, lo manifiestan los propios padres y nos alarmamos toda la sociedad, ¿no? ¿Pagamos un peaje entonces, Eva? Sí, sí, porque creo que tenemos que retomar, estoy totalmente de acuerdo con Ángel, la idea de que aquello de que las cosas más importantes de la vida no son cosas, hay que recuperar lo que es lo esencial, los padres debemos tenerlo muy claro, porque en tanto en cuanto nosotros lo tengamos claro, lo podemos transmitir con esa misma claridad. ¿Qué es lo que ocurre? Que a veces esa claridad nos da miedo, porque parece que esto nos hace dictadores, nos hace impositivos, nos hace restrictivos, y entonces queremos tener mayor cercanía, queremos ser amigables, ¿no? Amigables podemos serlo, pero amigos no, y entonces dejamos de ejercer nuestra función de padres, dejamos de hacer lo que él decía, dejamos de generar confianza, dar seguridad, ayudar a discernir, ayudar a tener criterio, ayudar a ver lo que conviene y lo que no, o manifestarnos claramente lo que nos gusta y lo que no nos gusta, lo que vamos a tolerar y lo que no. Entonces, cuando perdemos de vista lo esencial y renunciamos a la función de adultos, pues entonces es cuando los adolescentes son víctimas de cualquier cosa que les ofrezca el entorno, el contexto. Parece que hemos dejado de estar más tiempo con nuestros hijos. El horario laboral nos absorbe al 100%. ¿No? Siempre estamos con lo del horario. Antes Eva y yo estábamos comentando justamente esta situación, ¿no? Nosotros, como decíamos antes, que somos los de Parchís, en mi caso particular, y supongo que mucha gente como yo, nuestras madres eran amas de casa. Teníamos a nuestra madre siempre en casa, y nuestro padre era la figura que venía del trabajo, pero lo teníamos como un poco más apartado. No contábamos con nuestros padres como nuestros hijos cuentan con nosotros. Yo, en mi caso particular, trabajo todo el día, mi marido también trabaja, y cuando llegamos a casa intentamos compartir el tiempo con nuestros hijos. Es decir, quizás le damos menos tiempo, pero le damos calidad. Esto también, y intervenimos más en sus vidas que nuestros padres intervenían. Entonces, no sé si realmente este tiempo es... Yo creo que es más que no sabemos muy bien cómo mantener el equilibrio de lo que Eva decía, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, hasta dónde aflojamos, hasta dónde somos más restrictivos. Eso es lo que nos cuesta, y nos cuesta aprenderlo Pero también. coincides en lo que apuntaba antes Ángel, que quizás no se les educa en valores, en esfuerzo, en inteligencia emocional, por así decirlo. Sí. Estoy totalmente de acuerdo, pero que creo que nosotros tampoco sabemos. Claro. Por supuesto. No lo sabemos. Claro, porque vamos son también conceptos que han salido nuevos, quizás, y que tenemos que hablar mucho del concepto emocional, y tú también te pierdes. Yo soy neófita en todo esto, ¿no? Y entonces no sé muy bien tampoco qué significa, cómo puedo abordarlo. Entonces, como padre, haces lo que puedes y crees que es lo mejor para tu hijo, ¿no? Coges algunos libros para tener alguna herramienta, pero igual te ayuda un 30% de lo que es tu día a día con tu hijo, ¿no? No puedes estar continuamente observando a tus hijos. Es difícil mantener ese equilibrio. Yo en este aspecto siempre pienso que lo que se ha producido es un cierto desequilibrio, es decir, nuestros padres, nuestros abuelos no entendían de inteligencia emocional, ¿no? Y sin embargo, dices, pues a veces parecía que fluía el afecto y determinados elementos naturales que quizás se han perdido. Yo creo, en mi humilde opinión, quizá ha habido un desequilibrio, y entonces se ha cogido a los críos, se les ha dado se les ha volcado una cierta de condiciones que la sociedad del bienestar nos ha permitido, pero dices, lo otro no lo hemos aumentado, lo otro ha seguido siendo lo mismo, es decir, precario como era antes, pero desequilibrado, y quizá ahí es donde también se nos está provocando esta sensación de pérdida, ¿no? A mí el tema de la inteligencia emocional, lo que veo es que es cierto que antes esto no teníamos conocimientos, no se aplicaba porque no lo sabíamos, todo lo que sabemos ahora y todo lo que ha avanzado este campo de conocimiento, pero sin embargo, lo que decía antes, los padres, los abuelos estaban plenamente en su lugar de padres y de abuelos, en el lugar de adultos.
Y entonces a mí lo que me gusta decir es, si aún y sin tener estos conocimientos y este manejo de las emociones que hoy estamos empezando a desarrollar, lo hicieron bien con nosotros, ¿qué no vamos a hacer si además incorporamos un buen manejo, una buena gestión de toda esta dimensión tan importante en la persona que es la emocional, ¿no? Pero quizás hay un cambio, ¿no? Eva, nosotros cuando éramos adolescentes con 12 años no teníamos el conocimiento que tienen nuestros hijos. Y por supuesto. La gran batería de posibilidades que tienen, ¿no? Quizás a nosotros nos llegaba eso con 15, 16, 17 años, que ya empezamos a entrar, no lo sé, ellos son los expertos, a madurar, ¿no? Ahora tenemos niños preadolescentes con 11, 12 años que tienen una información increíble, que nosotros no la teníamos, nuestros padres y nuestros abuelos no necesitaban saberla para educarnos. Tú te encuentras en una situación similar con todas estas herramientas que tienen ellos y tienes que aprender también, que nuestros padres no lo necesitaron, nuestros abuelos tampoco, entonces tienes que darles ese amor y manejar todo eso. Claro. Y yo encuentro que es complicado. Sí, y más si se intenta educar sin normas, ¿es posible, Ángel? Desde mi punto de vista, no. ¿No? No. Y además, a mí me parece que de forma temprana las normas son los padres los que las tienen que tener bien establecidas. Siempre hemos dicho lo de los límites, ¿no? Si queremos que un adolescente realmente sea capaz de ponerse sus propias normas, porque intentar ponerlas a los demás, pues sabemos que empiezan muy pronto, ¿no? Pero yo creo que ese es un papel que indiscutiblemente le toca a los padres. Si esas normas están bien establecidas, lo normal, lo esperable, lo que realmente vamos a observar son preadolescentes que aunque se quejen, que aunque protesten, finalmente casi hasta las necesiten y estén deseando que estén ahí, ¿no? Y adolescentes que en el paso a la juventud pues sean capaces de desarrollar esa autonomía, esa responsabilidad, eso que a veces nos falta ver, ¿no? Muchas veces es que han faltado esas normas, porque a veces decimos, es que van a romper las normas, realmente, pero sí es que están para eso, es decir, los adolescentes, no nos asustemos, a mí me parece que eso es un buen adolescente, el que intenta realmente, pues, bueno, una cosa es que lo intente, a veces lo conseguirá, a veces no, pero yo creo que ahí los padres, el referente, lo tienen que tener claro. A mi modo de ver, sin normas es poco menos que imposible. Totalmente de acuerdo. Para mí, le voy a poner un símil, y educar sin normas es como si fuéramos por una autopista sin saber a dónde va la autopista, cuál es nuestro carril y cuál es el carril contrario, dónde están las salidas, las áreas de servicio, los baches, las obras. Es decir, necesitamos normas para orientarnos, para saber a dónde vamos. Y luego lo que dice Ángel, van a transgredir. La adolescencia, uno de los rasgos que tiene es la transgresión. En un momento u otro es muy probable que nuestros hijos transgredan. No van a ser ni el primero, ni el último, ni el único. Entonces, los padres tenemos que saber que van a transgredir y ellos tienen que saber que nosotros sabemos que van a transgredir, pero eso no quiere decir que les animemos a transgredir ni que transgredamos con ellos. Nuestra función es ayudarles a acotar la transgresión y recordarles que si transgreden, que a lo mejor lo hacen en algún momento, lo tienen que hacer inteligentemente, que quiere decir sin consecuencias perjudiciales y sobre todo sin consecuencias irreversibles. ¿Y qué consideras que es más efectivo como padre o como madre? ¿Ser restrictivo o ser tolerante? Ser restrictiva. Sí, poner las normas. Creo que sí, a veces no sabemos cuáles son las normas que hemos de poner y vamos improvisando, pero poco a poco vas viendo que es lo mejor, evidentemente. Después de toda esta conversación, todos somos padres, todos hemos oído cosas de la adolescencia y a mí me gustaría preguntarles a ellos una reflexión, ¿no? De que tienes amigas que ya están con niños adolescentes con problemas, es siempre sentimos los padres que fallamos. Siempre tenemos la sensación, hemos fallado, no sabemos hacerlo, no sabemos educar a nuestros hijos. ¿De qué forma? Hay muchas guías para ayudar al adolescente y ayudar a los padres a llevar a estos adolescentes, pero ¿cómo podemos hacer que los padres no sintamos que hemos fracasado? Porque hay realmente situaciones complicadas, padres llorando de he fracasado, he fracasado. Qué importante. Esto que estás diciendo me parece crucial. Un porcentaje de casi el 30% de padres que vienen a consulta, dices, lo primero que ves es un sentimiento de culpa tremendo. Eso es cierto, ¿no? Hay que ayudar a los padres. A veces cuando hablamos de responsabilidad estamos depositando en ellos, quizá pues de una manera un poquito negativa, estamos focalizando la atención y depositando en ellos todo lo que hay que hacer. Yo eso lo traduzco como lo que hay que hacer es darles recursos a los padres, y los padres efectivamente tienen que entender, y cuando lo entienden tienen que cambiar un poco el chip, ¿no? Es decir,
siempre van a cometer errores. Si es que es una cosa absolutamente... No hay ningún padre, ninguna madre que lo haya podido hacer bien siempre, eso no existe, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es superar un poco esos errores y empezar a trabajar con cierta proactividad a partir del momento en el que se encuentren con dificultades, ¿no? Es un tema muy humano y muy de alta sensibilidad. Yo, desde luego, por lo que a mí me toca, siento si transmitimos eso, porque a veces creo que lo hacemos injustamente, pero realmente, si os dais cuenta, al final todo se traduce en recursos precisamente para los padres. Es decir, casi son los que tienen las llaves de la solución de los problemas, pero hasta que no lo acaban viendo así, es verdad que se sienten tremendamente mal. Eva, ¿qué tendrías que decir? Que me parece a mí maravillosa la actitud que muestra Paz, ¿no?, como madre, porque es un ejemplo de lo que tenemos que hacer los padres, preocuparnos, preguntarnos, estar abiertos a reconocer aquello que no dominamos completamente, ver dónde vamos más perdidos, buscar estrategias, reflexionar, acompañarles. Entonces no se pide nada más, no se pide perfección, y además es que es imposible, como dice Ángel, no existimos los padres perfectos. Lo que sí se pide es esa conciencia a veces desde la humildad, decir, no llego a todo, pero tengo también la tranquilidad de que lo hago amorosamente, lo hago conscientemente, ¿no?, lo hago con criterio, y además estoy dispuesta a revisar algo si me he equivocado, si he tomado una decisión pues desacertada, y además también una cosa que nos da tranquilidad es pensar que con lo que acertamos educamos, y con las equivocaciones también educamos, porque estamos educando en humanidad, en humildad, estamos educando también en que a veces nuestros hijos, ante nuestras equivocaciones o nuestras negativas, tienen que desarrollar habilidades y recursos, resiliencia en el fondo, una capacidad de resiliencia que no habrían desarrollado si lo hubiéramos hecho todo bien, con lo cual eso nos tiene que apaciguar y quitarnos un poquito la culpa. Claro, normal, las preocupaciones de los padres. Quería comentarles un dato preocupante según la Organización Mundial de la Salud, que dice que a partir de los 13 años las chicas europeas doblan a los chicos en casos de depresión y ansiedad. Y a la hora de puntuar su autoestima, yo no sé si habría algún condicionante, Ángel. Bueno, yo creo que salta a la vista quizá el que son a veces más sensibles o que empiezan antes, porque dices, bueno, los chicos también son altamente sensibles o pueden serlo, ¿no? Pero con ese desarrollo precoz que realmente tienen, quizá con esas expectativas que se han puesto a veces sobre las chicas, dices, y que a veces son totalmente erróneas, porque de hecho a la vista está que incluso están adquiriendo o llegando a cotas de cierta gravedad a nivel de conducta, igual que los chicos. Es decir, están rompiendo ahí bastantes moldes. Se producen muchos cambios físicos también, recordemos. Claro, entonces de alguna manera dices, lo que sí se produce eso, o mejor dicho, las consecuencias realmente suelen ser a nivel de estado emocional, ¿eh? Desde luego nosotros, desde nuestra perspectiva en consulta, dices, eso es determinante. O sea, los críos, dices, cuando son pequeños hay una cierta igualdad a la hora de asistir por diferentes problemáticas. En la adolescencia empieza la curva a aumentar en las chicas y no para. Las mujeres tienen más asistencia a los centros de psicología y fundamentalmente las dificultades. En cambio, los chicos adolescentes nos encontramos un porcentaje altísimo de problemas de conducta. Y ojo, también añado que ellas están alcanzándolo, ¿eh? O sea, eso también hay que decirlo. Bueno, para ir concluyendo, Eva, me gustaría que lanzáramos un mensaje optimista. No todo es malo, el tener adolescentes en casa, pero bueno, para que estuviéramos un poco alertas, ¿no?, para diferenciar esa conducta natural de la propiedad a lo que viene siendo quizás un comportamiento tóxico. Sí, pues si fíjate, para optimista aquello de que digo siempre que en la mayoría de adolescencias, por suerte, aunque sean duras en algunos momentos, se terminan resolviendo bien, una gran mayoría, ¿no? Por tanto, es una época difícil, pero que normalmente se termina y se supera bien. Pero como aspectos naturales de la adolescencia, esto es muy importante. Antes lo hablábamos con Paz, ¿no? Me decías, te sirve tener conocimientos para ser madre, en mi caso, pues como pedagoga, ¿no? Y yo decía, me ha servido sobre todo para distinguir lo que era natural y lo que no, para quedarme tranquila ante lo que hacían mis hijos, ¿no? Entonces, lo natural es lo que decíamos antes, que confronten, que se rebelen, que discutan, que alguna vez transgredan, que sus amigos parezcan todo y nosotros parece que no importemos, parece, porque importamos mucho, aunque parezca que no, los padres, que quieran su intimidad, que sean celosos, que parece que no quieren que les controlemos, pero en el fondo les gusta que estemos detrás y que sutilmente y con delicadeza estemos pendientes y les controlemos. Entonces, todo esto sería normal. Que haya una época de discusiones encendidas en casa, que ellos parezca que no les entendemos, les parezca a ellos y nosotros
no les entendamos realmente en algún momento. Y que esto recordando ocurre. que todo pasa, la adolescencia Claro, también, ¿no? claro. Pero Sí. con respecto a esto de que todo pasa, entonces, si estamos en un proceso de un adolescente que tiene problemas, nos quedamos con la idea, igual que sabes que la adolescencia va a ser un problema, también sabes que va a pasar. No hagas nada, porque terminará pasando. ¿Qué tenemos que hacer? Claro, porque son como dos situaciones contrarias. Lo dejo, que va a terminar. Desde luego, tenemos que ir concluyendo. Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un placer tener con nosotros. Muchas gracias. Ya lo han visto que no es fácil esto de educar. No es una tarea nada fácil, pero por eso en Para Todos Lados nos gusta reflexionar sobre cómo hacerlo y también nos gusta compartir con nosotros la actualidad. Llega el momento de las noticias de proximidad.